Esta cátedra es un semillero de reflexión crítica, ¿sí? Aborda la alimentación no como una mercancía, sino como un derecho humano y defiende el paradigma de la soberanía alimentaria. Bueno, hablar de soberanía alimentaria es ineludiblemente hablar de su fundadora, Miriam Gorbán. Miriam Gorbán ha dejado un legado enorme, ¿sí? Ha sido una pionera incansable y doctora honoris causa. Ella, bueno, lo que ha hecho en todos sus años nos enseñó a que existe un modelo de agroalimentación diferente y cuestionó este modelo de agroalimentación dominante, ¿sí? Y lo que, bueno, también nos enseñó es y demostró que existe otra forma de alimentarnos más justa y saludable. Bueno, Andrea también ha sido una impulsora, ¿sí?, de la ley de etiquetado frontal y también Andrea está siempre comprometida con la transformación de nuestros entornos alimentarios. Así que bueno, muchas gracias Andrea, un placer estar acá con vos, que además es una gran amiga. Gracias Katia, gracias Carlota por la invitación y celebro que estemos encontrándonos en este espacio. Veo que hay compas acá de la cátedra, la veo a María Lasta y la veo también a Patricia, que son parte de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, así que un gusto compartir acá este espacio con ustedes. Bueno, siempre me gusta comenzar, me paro porque quiero ir mirando y señalando algunas cosas, siempre me gusta comenzar haciendo una declaración de conflictos de intereses, tal como hizo Damián. Las declaraciones más tradicionales refieren a las declaraciones de conflictos de intereses económicos, que tampoco los tengo, y siempre me gusta también ir un pasito más allá y contarles cuáles son mis fuentes de financiamiento, que sepan, digamos, cuáles son las actividades que financian mi tarea. Soy nutricionista del Sistema Público de Salud de la ciudad, trabajo en un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, soy docente, como bien decía Katia, en la Universidad de Buenos Aires y en esta universidad, y además percibo remuneraciones por distintas actividades docentes, consultorías y asesoramiento para distintos organismos nacionales e internacionales. Esas son mis fuentes de ingreso y hago muchas otras actividades ad honorem, entre ellas las que compartimos con Damián en Uxnal y, por ejemplo, con Marcos compartimos también espacio en el Movimiento por la Salud de los Pueblos. Dicho esto, sí, ya me meto en el tema. Devorando el planeta no es que tuvo una iluminación para ponerle el título, sino que se lo robé a Patricia Aguirre, que así se titula uno de sus libros, que si los googlean, Patricia tiene todos sus materiales, se pueden acceder de manera gratuita. Y en este libro, Patricia no solamente describe este sistema alimentario guiado por la lógica de consumo que enferma y mata nuestros cuerpos territorios, y de eso vamos a hablar, sino que también ella va un paso más allá porque lo que hace es proponer soluciones. Y esa fue un poco la intención de esta mesa, ¿no? Por un lado, yo tirarle las páginas, contarles un poco los problemas y que Marcos pudiese de alguna manera contarles cuáles son las soluciones que venimos encontrando y cuáles son las respuestas que quienes trabajamos desde el paradigma de la soberanía alimentaria, esos caminos en los que hemos venido andando, ¿no? Entonces, como Marcos no podía venir y esto me lo compartió anoche, incluí algunas de estas cosas, por eso nos reíamos sobre los minutos más sobrevendidos. Voy a tratar de hacerlo rápidamente porque también tenemos el mismo defecto acá con Damián, que tenemos el problema de que nos cuesta hablar poco. Así que bueno, voy a tratar de ir al grano y por un lado hablarles de los problemas del sistema agroalimentario actual dominante, y por otro lado también plantearles de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Primero arrancar por algo que parece terrible, ¿no? Pero Bertolt Brecht dice que tiempos serán los que vivimos que tenemos que defender lo obvio, ¿no? Entonces voy a empezar por algo básico que se los iba a decir Marcos, que es que la alimentación a nuestro país es un derecho humano que tiene rango constitucional. O sea, en nuestro marco normativo forma parte de la máxima norma que tenemos, que es la Constitución. Entonces eso, digamos, los distintos pactos, tratados y convenciones que el Estado argentino suscribió a lo largo de todos estos años han sido incorporados en la Constitución con la reforma del año 94, y eso implica que el Estado está obligado a garantizar el cumplimiento de este derecho para que pueda realizarse efectivamente, ¿no? Y en ese sentido tiene que garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad, ¿no? La obligación de garantizar este derecho para las generaciones actuales y futuras. Bueno, dicho esto, o sea,
no sé si lo escucharon, hace un tiempo el presidente de la Nación en una entrevista que dio, digo, no es inteligencia artificial, el presidente dijo: amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro, ¿no? Entonces no quiero dejar de mencionar, como docente universitaria que soy, que tenemos una ley que tiene toda una historia, no me voy a meter en la historia, pero tenemos una ley de financiamiento universitario que no está siendo ejecutada, a pesar de que fue aprobada, fue vetada por el presidente, volvió al Congreso, volvió a reafirmarse esta ley. Y bueno, y aunque destruya el Estado desde adentro, y hay documentos que dan cuenta en qué medida las políticas vienen siendo desmanteladas, en realidad el Estado sigue estando obligado a cumplir con los derechos a los que nuestra norma máxima, que es la Constitución, lo obliga, ¿no? Entonces, tanto el Estado nacional como los estados provinciales y municipales deben garantizar el pleno ejercicio de este derecho para todas las personas que habitamos el suelo argentino. Dicho esto, y ya metiéndonos en el tema que me convoca, también un poco como decía Damián, ¿no? Nuestras formaciones muchas veces ciegan, nos ponen ante ojeras respecto a cómo entendemos, por ejemplo, en el caso de quienes nos formamos como profesionales nutricionistas, muchas veces las miradas se circunscriben a qué es lo que comemos en términos de cantidad, calidad, diversidad y inocuidad, y qué impacto tienen en la salud humana, ¿sí? Eventualmente podemos mirar las repercusiones sociales, económicas y ambientales, aunque muchas veces las miradas están concentradas solamente acá. Ya que concentramos la mirada acá, como bien decía Damián, en las enfermedades, contarles que en nuestro país pasa algo similar a lo que sucede a nivel global, que la malnutrición es uno de los principales problemas de salud pública y que en esta publicación de The Lancet, un grupo de científicos internacionales hablan de la sindemia global, ¿no? Y lo que plantean en este documento, Swinburne y todos estos otros científicos, es que a nivel global coexisten tres pandemias que son, por un lado, dos caras de la malnutrición, la obesidad y la desnutrición, junto con la crisis climática, ¿sí? O sea, hablan de esta sindemia global donde estas pandemias coexisten y actúan sinérgicamente. Lo bueno es que, así como comparten determinantes sociales y comerciales, hay que ir un paso más allá, que también hablar de los determinantes comerciales de la salud, comparten determinantes y también comparten soluciones. Entonces esa es la buena noticia, ¿no? Que podemos abordarlas integralmente. Dicho esto, poder hablar de malnutrición, dimensionar la malnutrición, de alguna manera nos está dando cuenta en qué medida el derecho humano a la alimentación adecuada está siendo vulnerado, ¿no? Cuando hablamos de malnutrición, solo para clarificar, porque muchas veces malnutrición queda fuertemente asociado a una de sus formas y muchas veces cuando hablamos de malnutrición los medios hacen referencia, por ejemplo, a la desnutrición. La desnutrición es una de las caras que la malnutrición adopta, que tiene que ver con el déficit, con las carencias, y que tiene distintos nombres según qué tipo de desnutrición se trate, pero también tenemos malnutrición relacionada con los micronutrientes y también tenemos otras formas que a veces se llaman malnutrición por exceso, que comprenden el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Entre ellas cardiopatías, diabetes y distintos tipos de cáncer que en Argentina son la principal causa de enfermedad y muerte. Contarles que recientemente se publica este informe, lo publica UNICEF, que se llama, no casualmente, Alimentando el Negocio, y lo que pone el foco es en los entornos alimentarios y cómo esos entornos, por las características que tienen, ponen en peligro, obviamente que UNICEF habla de la infancia, aunque en realidad lo que está dicho aplica para el resto de las personas. Y lo llamativo de este informe es que a partir de datos globales, lo que da cuenta es que en 2025, por primera vez en la historia, la prevalencia de malnutrición por exceso, en particular de obesidad, reemplaza al bajo peso como la forma más prevalente de malnutrición. Es decir, a nivel global tenemos hoy más chicos y chicas obesos que más chicos y chicas desnutridos, ¿sí? Y de hecho, los datos que da este informe es que en niños y niñas menores de 5 años, 1 de cada 20 chicos tiene exceso de peso y en niños y niñas adolescentes de entre 5 y 19 años, 1 de cada 5 tiene exceso de peso, ¿no? Y dentro de las regiones más afectadas se encuentra la región de América Latina y el Caribe. Bueno, estos son datos como para que vean en qué medida entre el año 2000 y las estadísticas más recientes han aumentado la cantidad de chicos afectados por exceso de peso.
En color más clarito está el sobrepeso, en color más oscuro está la obesidad. Esto como para que veamos que los valores se han duplicado en algunos grupos de edad, ¿no? Como para que tomemos dimensión de cómo en tan solo un par de décadas los valores han aumentado significativamente. En Argentina los datos más recientes que tenemos de encuestas poblacionales que hizo el Ministerio de Salud de la Nación datan de una encuestas que se hicieron en 2018 y fueron publicadas en 2019 y sucesivamente, digamos, pero son datos que se relevan. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud coincide con los resultados de otras encuestas, la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, la Encuesta Mundial de Salud Escolar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la ENIS da cuenta de que el 13,6% de niños y niñas menores de 5 años y más del 40% de niños y niñas adolescentes tienen exceso de peso, y estos valores ubican a nuestro país dentro de los primeros puestos del ranking regional, ¿sí? Y casi el 70% de la población de 18 años y más tiene exceso de peso. También, solo para ponerle un número, más del 70% de las muertes en Argentina se deben a enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces tenemos profesionales que se forman en atender estas patologías, aunque saben poco y nada de cómo prevenirlas, ¿no? Digo, ahora vamos a ir metiéndonos un poquito más allá, y los distintos datos dan cuenta de que la mayor prevalencia se observa en las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Hay más prevalencia, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, o por ejemplo en personas pobres. Los datos de la ENI dan cuenta que, por ejemplo, los adultos de los quintiles de ingresos más bajos tienen una prevalencia un 26% mayor de obesidad que las personas de los quintiles de ingresos más altos. Y esos mismos resultados, digamos, se han visto con otras encuestas. Ahora voy a nombrar algunos datos, pero bueno, como les decía recién, ¿no? Frente a una mirada que nos invita a pensar solamente en las problemáticas de salud que traen nuestras dietas, con las características que tienen, la idea es abrir la mirada, y desde el paradigma de la soberanía alimentaria tratamos de repensar la alimentación, por un lado, como dice Patricia Aguirre, como un hecho social total, y por otro lado con esta perspectiva sistémica, que no es nueva. Hay distintas publicaciones. Esa publicación, por ejemplo, la de la izquierda, es un informe del grupo de alto nivel de expertos sobre seguridad alimentaria y nutrición, que se publica en 2018. Y en estos documentos, también lo mismo en este informe de UNICEF, que es del reporte mundial de la situación mundial de la infancia, publicado en 2019, hablan de sistema alimentario y lo definen muy simple, ¿no? O sea, el sistema alimentario abarca a todo y a todos, podríamos decir con una perspectiva de género, todas las personas, que participan en llevar la comida desde la granja hasta la mesa, ¿no? O sea, es bien amplia la mirada, y lo grafican, por ejemplo, de esta manera, ¿no? En este documento. O sea que fíjense las dietas, fíjense que hay estas dietas y consecuencias, como es en realidad un pedacito dentro de todo este lío de cosas, porque no solamente que comemos lo que comemos, o sea que tenemos un cierto comportamiento como consumidores, porque hay ciertos entornos en los que estamos inmersos y porque hay una cadena de suministro de alimentos de la que en general no sabemos poco y nada, sino que a su vez cada uno de estos elementos, la cadena de suministro, los entornos y los comportamientos, están siendo fuertemente influidos por distintos motores, por ejemplo, motores políticos y económicos, motores tecnológicos, digo, ¿no? Hay un montón de elementos que van transformando todas y cada una de estas instancias, y lo bueno es que, como dice bien ahí abajo, hay medidas políticas, programáticas e institucionales que pueden influir en cada uno de estos. Ejemplo, la ley de etiquetado frontal, ¿no? Digo, cómo ciertas políticas públicas pueden transformar, por ejemplo, qué se produce, cómo se comercializa, qué características tienen nuestros entornos, qué alimentos están disponibles, y finalmente así condicionar qué comportamiento tenemos como consumidores. De eso vamos a hablar en unos minutos nada más. O sea que nuestras dietas en realidad están fuertemente determinadas por los comportamientos que tenemos, que a su vez vienen siendo influidos por los entornos y las cadenas de suministro de alimentos, que de eso muchas veces no hablamos. UNICEF a los entornos alimentarios los divide en dos. Esto es lo que se conoce como marco de Innocenti, y por un lado habla de los ambientes o entornos alimentarios externos, por ejemplo los puntos de venta, y por otro lado habla de los entornos alimentarios personales, que serían los núcleos, digamos, familiares o de grupos de individuos en los que estamos inmersos y en los que crecemos y con quienes convivimos, ¿no? O sea, digo, como dos tipos de entornos alimentarios diferenciados.
Pero no quería dejar de decir que América Latina, si bien no es la región más pobre del mundo, sí es la región más desigual. Y, por ejemplo, este documento de distintas agencias de Naciones Unidas pone el foco en la desigualdad y el vínculo que esa desigualdad tiene con los sistemas alimentarios. Y, de hecho, lo que dice es, dice un montón de cosas, pero rescato esta frase porque pone el foco en que los problemas de malnutrición que afectan a las personas que habitamos en estas regiones son consecuencia de cómo los sistemas alimentarios se han transformado y que en esa transformación hay grandes motores. Dice que esta transformación viene siendo fuertemente impulsada por la creciente urbanización, en Argentina más del 90% de la población es urbana, por el cambio en los patrones alimentarios, en eso vamos a poner el foco en breve, y en las nuevas formas de producir y procesar los alimentos, ¿no? Antes de meternos en las nuevas formas de producir y procesar los alimentos, quería sumar un dato más a esto que les decía de la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, a partir de los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar, FICA Argentina y UNICEF Argentina analizaron las brechas sociales de la obesidad en la niñez y la adolescencia, ¿no? Y los datos de la ENSE 2012, o sea, la encuesta que se hizo en 2012, dio cuenta de que los adolescentes más pobres, de las familias más pobres, tenían más probabilidades de desarrollar sobrepeso que los adolescentes de las familias más pudientes, ¿no? Pero con los datos más recientes, los datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar 2018, en abril de 2023 se analiza esta misma brecha social y se encontró que los adolescentes de las familias más pobres tienen ahora un 58% más de probabilidades de desarrollar sobrepeso que los adolescentes de las familias económicas más altas, ¿no? Bien, rasgo distintivo. Decíamos que los patrones alimentarios vienen cambiando y una característica sobresaliente de estas transformaciones es que los alimentos naturales y mínimamente procesados y las preparaciones que habitualmente hacemos con esto vienen siendo desplazados por alimentos industrializados que tienen una característica, que es que tienen exceso de nutrientes críticos y les llamamos productos ultraprocesados, ¿no? En relación a esto que les decía del comportamiento como los consumidores, lo que tenemos que entender es que no es casual que hayan aumentado las ventas y los consumos de los productos ultraprocesados. Estos productos ultraprocesados, como bien decía acá, ay, me estoy yendo para adelante, ¿por qué elegimos estos productos para consumirlos? Y porque son el producto estrella del modelo agroindustrial dominante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay recientemente una publicación de la serie de Lancet que es sobre ultraprocesados y el impacto que tienen a la salud, y lo que dice en la definición de ultraprocesados es que los ultraprocesados son aquellos productos que le permiten maximizar las ganancias a la industria, ¿sí? O sea, es la definición de la serie de Lancet, ¿sí? Para que entendamos que por definición son los que más ganancias dejan. Y yo no encontré hasta el momento, y por eso lo sigo usando, y seguramente la próxima vez que me vean van a ver este mismo video, que es un fragmento de una película infantil que para mí grafica muy claramente qué es un ultraprocesado. Les cuento, es un dragón que estuvo encerrado en una tetera durante 1000 años y cuando sale de esa tetera encuentra con que la cosa había cambiado mucho, entonces le empieza a preguntar a su amigo qué eran todas esas cosas que estaba viendo, ¿no? Que es que son fuertemente adictivos, son productos que una vez que abrimos el paquete no podemos parar de comer, vieron como se le abrían los ojos al dragón, y también tienen otra característica que el dragón después descubre y le cuenta a su amigo, ¿no? Mira, él le dice, está en inglés eso, dice, ¿sabías que en los ingredientes, los chips de camarón no tienen camarón? Se fijó en el listado de ingredientes y descubre que claro, que había chips de camarón que no tenían camarones. Ese es un rasgo distintivo. Tenemos, por ejemplo, jugo en polvo de durazno, miramos todos los ingredientes, tiene de todo, un montón de cosas que no sabemos qué son. El stevia que no tiene stevia. ¿Cuál? Stevia. Bueno, tenemos, o sea, abrimos tenemos un montón de cosas. Stevia que hacen levaduras transgénicas en tanques, bueno, digo, que de la planta, bien gracias, ni en la foto. Entonces, este es un rasgo característico de los ultraprocesados, ¿no? Por eso me encanta esa película, porque son productos que nos venden diciéndonos que son una cosa, y sí, podemos tener jugos, incluso líquidos, que tienen olor, sabor, calor a durazno, y miramos los ingredientes y no tienen durazno, ¿sí? Entonces, esa es una característica de los ultraprocesados. A diferencia de los alimentos naturales, que el ingrediente es el alimento en sí mismo, o los procesados, donde los alimentos fueron combinados
con ingredientes culinarios, azúcares, sal, aceites, y con eso se hacen, por ejemplo, conservas, mermeladas caseras. No es, la mermelada casera es azúcar y fruta, punto, 2 ingredientes, y así. A diferencia de los ultraprocesados, que tienen algunas características, ¿no? Estos conceptos vienen solo para reforzar esta idea de un sistema que se llama Sistema NOVA, que desarrolla el doctor Carlos Monteiro en la Universidad de San Pablo. O sea, es del sur global, generando evidencia que después la toma todo el mundo. Digo, en esto América Latina viene liderando la agenda a nivel mundial. Y el Sistema NOVA lo que hace es agrupar los alimentos por la naturaleza, la finalidad y el grado de procesamiento, ¿no? Y así tenemos estas 4 categorías de productos de las que recién les hablé. Y yo creo que teniendo el Sistema NOVA como profesionales de la salud deberíamos utilizarlo, ¿no? Por sobre un montón de otras formas que tenemos de agrupar los alimentos, pero la industria, y en particular ciertos profesionales, por ejemplo, que trabajan con la tecnología de alimentos, cuestionan que esto no forma parte de los marcos normativos. Hay muchísima evidencia que da cuenta, digo, la serie Lancet es un buen ejemplo del impacto que tienen los ultraprocesados en la salud humana, animal y ambiental. Esto está fuertemente documentado. A mí me gusta decir, porque ahora tenemos una situación más compleja, ¿no? Que ahora tenemos muchos ultraprocesados que no tienen sellos. Digo, es como para seguir hablándolo, no me voy a detener en esto, después si quieren las preguntas lo retomamos. Entonces, sí me parece importante, por ejemplo, ahora Brasil propuso un proyecto de ley para etiquetar los ultraprocesados, o sea que además de que se identifiquen los nutrientes críticos, los productos lleven un sello para que uno pueda identificar cuáles son ultraprocesados en la góndola. Y a mí siempre me gusta decir esto, ¿no? Lo trabajo mucho incluso en consultorio. ¿Cómo identifico? No necesito saber mucho, o sea, me fijo si está envasado, probablemente sea un ultraprocesado, pero para distinguirlo rápidamente miro los ingredientes. Si tiene 5 más, probablemente sea un ultraprocesado. Ahora bien, si tiene palabras o siglas desconocidas, o si tiene cosas que no tenemos ni podríamos tener ni en nuestras heladeras ni en nuestras alacenas, seguramente sea ultraprocesado, ¿no? INS 304. ¿Qué es eso? Bueno, claro, son ésteres de ácido graso del ácido ascórbico, es lo que le permite a la industria decir esto tiene vitamina C, te lo ponen en el frente del envase. Pero bueno, digo, sí puedo tener una naranja que me aporta vitamina C, sí puedo tener un tomate, sí puedo tener un morrón que me aporta vitamina C, pero INS 304, ¿dónde lo consigo, no? Bien. Dicho esto, ¿por qué aumentaron las ventas y los consumos de ultraprocesados? Yo cada una de estas cosas me podría detener horas, estoy tratando de ir bien rápido como para tratar la mayor cantidad de temáticas. Bueno, cambiaron las ventas y los consumos de los ultraprocesados porque cambiaron nuestros entornos. Algunos hablan de entornos obesogénicos, yo prefiero hablar de entornos no saludables porque no necesariamente los entornos no saludables nos vuelven obesos, aunque sí nos malnutren de distintas maneras, ¿sí? Entonces prefiero hablar de entornos no saludables, entornos donde este tipo de productos están ampliamente disponibles. Entonces vamos a donde vamos a una farmacia, vamos a una estación de servicio, vamos a un hospital y hay ultraprocesado. De alguna manera esos productos van a estar al alcance de la mano y muchos de ellos a un precio súper económico porque la industria tiene un nicho de mercado para pobres. Entonces va a haber ultraprocesados con los ingredientes más baratos que hay, que van a estar a un valor accesible para que incluso la gente pobre, y de hecho hay datos locales que dan cuenta de cómo aumentó el gasto en alimentos, datos de la Encuesta Nacional de Gasto de Hogares, incluso en los sectores de menores ingresos. O sea, el quintil más bajo, por ejemplo, en menos de 10 años se había aumentado en un 120% el gasto en ultraprocesados. Y esto, como bien decía Katia cuando me presentó, se debe a que los alimentos pasaron de ser buenos para comer, como decía Marvin Harris, un antropólogo norteamericano, a ser buenos para vender. Los alimentos se transformaron en una mercancía más. Y se venden gracias a un montón de estrategias de marketing que la industria utiliza, muchas de ellas dirigidas a las infancias, ¿no? Entonces tenemos un montón de ultraprocesados que despliegan estrategias de marketing, muchas de ellas incluso en los envases de los productos, buscando que esos productos sean elegidos por niños, niñas y adolescentes. Esto no sé si se va a escuchar, pero está subtitulado. Santiago Benín, que viene haciendo una serie de publicaciones muy interesantes sobre los ultraprocesados, y yo seleccioné este video, que es muy cortito, tiene 1 minuto, que precisamente trabaja algunos temas, me parecía que era la forma más rápida de contárselos,
que tiene que ver con esto, ¿no? Decía, ¿por qué aumentamos las ventas y los consumos? Bueno, porque la industria ha logrado hacernos comernos más. Hay un antropólogo español que se llama Jesús Contreras, que una vez yo lo encontré en un congreso en Uruguay y estuvimos charlando y él me decía, lo que pasa es que aunque todas las personas tenemos solamente 2 pies, una persona puede comprar cientos de pares de zapatos, pero la industria alimentaria tiene una limitante, porque tenemos una cierta capacidad de almacenamiento, los productos, muchos de ellos son perecederos, se ponen feos, y nuestros estómagos tienen una capacidad limitada. Entonces, ¿qué ha hecho la industria? Ha roto todas las limitaciones biológicas para hacernos comer más. Acá tienen algunas de las explicaciones de cómo lo lograron. En la década del 70, el ejército de Estados Unidos le encargó a un psicólogo llamado Howard Moskowitz hacer más atractivos los alimentos para los soldados en la guerra. Investigando para eso, Moskowitz encontró la combinación exacta de azúcar, sal y grasa que hace que tu cerebro no pueda decir basta, y lo llamó Bliss Point, el punto de máximo placer. La industria alimentaria después lo contrató para aplicarlo a todo lo que ves en las góndolas del supermercado. Hoy casi todas las compañías de alimentos masivos tienen gente cuyo trabajo es entender y explotar esa característica. Buscan diseñar productos irresistibles. No son chefs ni gurúes de la cocina, son científicos que usan la tecnología más avanzada para hackear tu sistema de recompensas. Cada snack brillante, cada cereal de colores, cada galletita de la que prometés comer solo una y terminás comiendo todo el paquete. Y cada una de esas galletitas lleva placer medido, calculado, para que vuelvas por más. Se diseña la textura, la crocancia, el tamaño óptimo de cada bocado y hasta el sonido. Y después, por supuesto, está el tema costo. ¿Para qué vamos a hacer una papa con papa si se puede usar algo mucho más adictivo y más barato? Procesar alimentos no es malo en sí mismo. Lo hacemos hace siglos. Cocinar, fermentar. El problema aparece con los ultraprocesados. Acá ya no hablamos de alimentos transformados, sino de fórmulas de laboratorio. Se hacen con partes aisladas del ingrediente original, mucho más baratas que el producto entero, y se agregan en cantidades hiperconcentradas. Un jugo de naranja puede ser agua, colorante, azúcar y aroma sintético. La naranja te la debo. En Estados Unidos, los ultraprocesados representan el 55% del consumo calórico de los hogares, y en América Latina y España avanzamos rápido hacia allá. Bueno, les cuento, tenemos datos locales que dan cuenta de que en Argentina, en adultos, casi el 30% de la energía viene de ultraprocesados, y en niños, niñas y adolescentes, el 35% de nuestras calorías diarias. Cálculos hechos a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, publicación de UNICEF Argentina y FICA Argentina. Entonces, podríamos detenernos un montón acá. Creo que hay un montón de conceptos muy importantes que se dijeron en tan solo un minuto, y dentro de estas características que les decía en términos de cómo nuestros patrones alimentarios cambiaron, también es importante hablar de cómo nuestros consumos se han ido globalizando, ¿sí? Cómo antes nos alimentábamos de los alimentos que estaban disponibles en nuestros entornos. Este es un proyecto fotográfico que me encanta, un fotógrafo norteamericano que se llama Greg Segal. A la izquierda, bueno, son adolescentes que han sido fotografiados por los alimentos que consumieron a lo largo de una semana. Me parece que servía para graficar cómo los consumos que habitualmente hacíamos de los alimentos que estaban disponibles en nuestros entornos hoy se han transformado por todos estos productos ultraprocesados, y de hecho cada foto está acompañada de la historia de vida de esos niños y niñas fotografiados. Y por ejemplo, Wendy lo que cuenta es que cuando ella vio la foto le asombró que ella ella es vegetariana, y dice, me asombró ver que soy una vegetariana que no come vegetales. O sea, si ustedes se fijan, tiene frutas, un montón de gaseosas. Bueno, digo, podríamos hablar horas de cada una de estas cosas, pero simplemente como para destacar cómo nuestras dietas se vienen occidentalizando y cómo los ultraprocesados ocupan cada vez un lugar mayor en nuestros consumos alimentarios diarios. Y hablando de globalización, la foto la saqué en un kiosco en Egipto, la de la izquierda, y este es un kiosco yo vivo en Vicente López. Digo, que podríamos reconocer, salvo porque están escritos en árabe, podemos reconocer los productos que se comercializan, porque en realidad son un puñado de grandes corporaciones de las que ahora les voy a mostrar una foto, y muchas veces las personas en situación de mayor vulnerabilidad viven en lo que se describe como desiertos o pantanos alimentarios, o sea, barrios o zonas donde hay más oferta de opciones poco saludables y nutritivas que de opciones saludables y nutritivas, o incluso en los pantanos directamente muchas veces las posibilidades de obtener comidas saludables son nulas, ¿no? A mí me gusta mucho porque hay
propuestas, o sea, desiertos, pantanos y en contracara los oasis alimentarios parecieran hablar de un fenómeno geográfico natural, y hay una propuesta de reemplazar estos conceptos por apartheid alimentario, ¿no? Por marcar que de lo que estamos hablando en realidad es de las desigualdades, y de que hay desigualdades que hacen que ciertas personas vivan en barrios donde, bueno, hay menos oferta de opciones saludables y nutritivas, así como hay menos acceso a espacios públicos, a espacios verdes. No es casual, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires está analizado que los barrios, hay ciertos barrios que tienen muchos menos espacios verdes que otros, ¿no? Que son precisamente los barrios más vulnerables. Entornos que tienen estas características, incluso entornos que deberían estar protegidos, como los entornos donde niños, niñas y adolescentes pasan varias horas de su día, las escuelas. Y en relación a la cadena de suministro, y ya voy a ir rápido como para acercarnos hacia las soluciones, no sabemos mucho, aunque cuando empezamos a mirar lo que entendemos es que tanto la producción como la comercialización está fuertemente concentrada. Estos son datos que surgen de este reporte del que les hablé antes. A nivel global, tan solo 100 empresas concentran el 77% de la venta de alimentos. En Argentina, por ejemplo, solo 20 empresas concentran el 74% de las ventas en supermercados, ¿no? Como para que veamos lo fuertemente concentrado que está. Y como les decía recién, un puñado de grandes transnacionales que nos ofrecen una gran diversidad de marcas, pero en definitiva creemos que estamos eligiendo las góndolas cuando en realidad son un puñado de empresas las que deciden qué y cómo nos llevamos a nuestra boca y también a qué precio, ¿no? Porque en definitiva, en Argentina más del 80% de las ventas en supermercados, la lógica de comercialización acá es fuertemente supermercadista, está en tan solo 6 cadenas, ¿sí? O sea, más del 80% de la venta de alimentos en supermercados son 6 cadenas de alimentos. Bueno, entender que esta pérdida de biodiversidad es lo que ha transformado al mundo en una fábrica de pandemias. Voy a ir más rápido. Se han perdido biodiversidad, y a partir de 1996, en que se aprueba el primer evento transgénico en nuestro país, eso ha ido de la mano de un paquete de agrotóxicos, le llamamos quienes trabajamos bajo el paradigma de la soberanía alimentaria, que ha llevado a que Argentina se transforme en el país que más agrotóxicos aplica por persona por año, ¿no? Y de hecho Argentina empieza en 1996 y hoy es el tercer país en términos de superficie cultivada. Primero Estados Unidos, luego Brasil y luego Argentina. Bueno, la hidrovía, o sea, digo, por eso cada cosa nos podríamos vender, digo, pero estamos en un nuevo proceso de privatización de la mal llamada hidrovía, que como dicen algunas fuentes, ¿no? O sea, en los puertos de Gran Rosario, acá lo tenemos a Damián, seguro nos puede explicar un poco más, digo que son el mayor clúster de procesamiento de soja del mundo, ¿sí? Como para que dimensionemos un poco. Y sí les quería compartir este análisis que hice tenemos una página oficial donde están todos los organismos genéticamente modificados que han sido aprobados en nuestro país, y contarles que a la fecha hay 92 eventos, o sea, el primero se aprueba en 1996, pero ya tenemos 92 eventos, y hubieron años que tuvieron la mayor aprobación de eventos. El mayor año fue en 2025, se aprobaron 11 eventos en tan solo un año, y si tenemos en gestión terminada, fue en la gestión del macrismo donde se aprobaron un tercio de los organismos genéticamente modificados que hoy tenemos aprobados en nuestro país. Como para hacer algún análisis. Estos son temas que iba a tomar Marcos, ¿no? Como esto de decir, este es un informe de 2025 del grupo ETC donde Marcos trabaja, que en realidad son, digo, así como hablábamos de los alimentos, también tenemos que hablar de las semillas, que también están en un puñado de corporaciones. Esto igual cada vez son menos porque unas se van comprando las otras. Entonces tenemos tan solo 4 empresas que controlan más de la mitad del mercado global de semillas, y 4 empresas que concentran más del 60% del mercado de pesticidas, ¿no? Entonces está fuertemente concentrado, y en esto tenemos obviamente grandes ganadores y grandes perdedores, ¿no? Y como bien decía Damián, es un modelo extractivista, ¿no? Me encanta Quino, los otros días justo lo compartían también en la maestría que dirige Damián. Bueno, de la mano de esta, digamos, estamos yendo hacia un tecnoceno, digamos, del antropoceno pasamos al tecnoceno, con una
buena tecnología, digo, la inteligencia artificial consume millones y millones de litros de agua, por ejemplo, digo que del agua muchas veces no hablamos y también hay que hablar del derecho al agua, con una industria que viene destruyendo nuestro futuro y que muchas veces la misma industria que nos enferma es la que después nos vende los remedios para curarnos, ¿no? Esas mismas grandes transnacionales que comercializan las semillas y los pesticidas, después nos venden los fármacos para curarnos del cáncer, por ejemplo, ¿no? Entender que el impacto, hoy también ponía el foco, ¿no? Que muchas veces circunscribimos la mirada al impacto que tiene en la salud humana, pero también que haya aumentado los consumos y las ventas de ultraprocesados impactan la salud animal y ambiental. La comida chatarra genera chatarra, una obra de Martín Crespi, y de hecho tenemos documentos, por ejemplo estos de la organización Break Free from Plastic, que dan cuenta de que las grandes transnacionales que producen ultraprocesados son las que más contaminan con plástico en el mundo, liderado por Coca-Cola por 6º año consecutivo, pero si se fijan en el listado de las 10 empresas que más contaminan son grandes transnacionales que producen ultraprocesados. Y también saqué este dato, que son los datos locales, porque lo tiene discriminado por países. En Argentina también Coca-Cola es la que más contamina. Luego el Grupo Arcor, una gran transnacional originada en Argentina, PepsiCo, Priti, Produnoa. Bueno, dentro de los plásticos que se identificaron a partir de esta autoría, 18 de cada 20 eran, está solo en inglés, por eso las imágenes las saqué del documento, el último publicado es de 2023. 18 de cada 20 son envases de alimentos. Dentro de los envases los más comunes son, por ejemplo, botellas, contenedores de bebidas, yogures, quesos. Y lo paradójico es que quienes trabajamos en soberanía alimentaria hablamos siempre de la importancia de los alimentos kilómetro cero, aunque este sistema agroindustrial dominante se caracteriza por tener alimentos kilométricos. Y traje solo 2 ejemplos. Esto es un tuit que se viraliza de una persona que vive en Estados Unidos y que había comprado peras que habían sido, ahí lo tienen marcado en el mapa, habían sido cultivadas en la Argentina, habían viajado a Tailandia para ser envasadas y habían viajado después a Estados Unidos para ser comercializadas, ¿no? Un ejemplito de alimentos kilométricos pasa todo el tiempo, y un libre mercado que favorece que hoy en Chajarí, la capital nacional del cítrico, se vendan más baratas naranjas que vienen de Egipto que las que se producen ahí mismo. Bien, no voy a hablar del impacto que tiene en la salud animal, les recomiendo este documental, YouTube, Un océano de plástico, y mírenlo, no estén muy deprimidos antes de ponerse a mirar eso, porque... bueno, y les decía de la sindemia, y solo para ir cerrando, que... Oye, también hablaba de los gases de efecto invernadero. Algunos documentos dan cuenta que al menos 1/3 de los gases de efecto invernadero provienen de los sistemas agroalimentarios actuales. Algunos estudios hablan de un porcentaje mucho mayor. Y de hecho, no puede explicarse el aumento en las ventas y en los consumos de los ultraprocesados si no miramos el estrecho vínculo que esto tiene, por ejemplo, con la Big Oil, ¿no? Porque esos plásticos que envuelven a esos ultraprocesados son derivados del petróleo, porque esa gran, digamos, producción industrial, por ejemplo, de las carnes, el crecimiento intensivo de los alemanes van de la mano de, también después vos decís los datos que los tenés más frescos, pero el mayor consumidor de antibióticos del mundo no son los humanos, es la industria cárnica, ¿no? Entonces tenemos este gran vínculo entre la gran industria de alimentos, las grandes farmacéuticas y la gran industria petrolera, por nombrar solo algunos. Entonces ahora sí, pensando en las soluciones, si tenemos un problema de salud pública, lo que necesitamos es una transformación sistémica. Necesitamos transformar todo el sistema alimentario, y ahí es donde aparece la soberanía alimentaria. Que como bien decía Katia, hablar de soberanía alimentaria para mí y para tantas personas es hablar de Miriam Gorban, 4 doctorados honoris causa. En esa foto sostiene una foto de ella misma cuando estuvo en Roma en el foro paralelo, o sea, ella estuvo en la Cumbre Mundial de la Alimentación que se hizo en 1996, y en un foro paralelo es cuando la Vía Campesina propone por primera vez lo que en ese momento era el concepto de soberanía alimentaria, que luego se transformó en un paradigma. Dicho esto, esta diapositiva es de Miriam, siempre la usaba, ella distinguía, decía, bueno, el derecho a la alimentación es un concepto legal, la seguridad alimentaria es un concepto técnico, la soberanía alimentaria es un concepto político. Y no tenemos que perder de vista que comer es un acto político, ¿sí? Y la soberanía alimentaria
si bien las dos hablan del derecho a la alimentación, pone el foco en el derecho que tenemos como pueblos a ejercer control sobre los sistemas alimentarios, sobre todas y cada una de estas patas o componentes, ¿no? A definir qué se produce, cómo se distribuye y cómo finalmente se consumen los alimentos, ¿no? No dejar de mencionar a la red Calizas, acá veo por ejemplo a Andrea Fisotti, compa de la red. Digo que la red es una red de cátedras libres de soberanía alimentaria, el Instituto de Damián también forma parte de esa red Calizas, que venimos haciendo publicaciones, al final les voy a dejar un QR para que escaneen, que lo que decimos es que la soberanía alimentaria tiene un fuerte contenido programático político, que lo que plantea, digamos, lo que ofrece es una salida colectiva que es necesaria, que urgentemente necesitamos ponerla en marcha ya, y lo que decimos es que ya lo estamos construyendo, ¿no? O sea, eso es lo bueno, que tenemos un montón de experiencias que dan cuenta de que tenemos la capacidad de transformar estos problemas que el sistema agroindustrial dominante actual nos trae, ¿no? Que enferma nuestros cuerpos territorios y que hay salidas, y ahí tenemos la agroecología, no me voy a detener ahí, pero sí era un poco de lo que iba a hablar Marcos, ¿no? Esto que les decía, comer como acto político, y entendiendo que política es toda actividad que tiene efectos concretos en el modo en que vivimos como sociedad. Esta frase no se las voy a leer, pero sí, en esta frase Bertolt Brecht pone el foco, dice: el analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. Hoy tenemos políticos que llegaron haciendo campaña diciendo que no eran políticos, ¿no? Y de hecho, como dice Bertolt Brecht, el analfabeto político no sabe que el costo de vida, el precio de los alimentos depende de decisiones políticas, ¿no? Y por eso es tan importante que nos involucremos, por un lado, como yo soy nutricionista, pero bueno, como trabajadores de la salud, muchas veces somos profesionales de la salud, como si estuviéramos en otra categoría, somos trabajadores de la salud, y como decía un docente mío de la maestría en salud pública que hice ahí en la Universidad Nacional de Rosario también, quienes trabajamos con salud trabajamos con derechos humanos. O sea, no nos tenemos que perder de vista de que somos trabajadores de derechos humanos, y si trabajamos con derechos humanos, trabajamos en política. Estamos haciendo política. Bien, dicho esto, tenemos un sistema que es necesario transformar, y para eso tenemos políticas públicas, ¿no? O sea, frente a los ultraprocesados tenemos políticas públicas. En ese sentido, solo mencionarles brevemente que esta ley, de las que les podría hablar horas, porque es un tema que me apasiona, no solamente incluye el etiquetado frontal obligatorio, sino que tiene muchísimas otras regulaciones. En principio, la presencia de los sellos nos dio cuenta que la industria nos había engañado, ¿sí? De dónde es más efectivo el etiquetado frontal: en aquellos productos falsamente percibidos como saludables. Entonces, la presencia de los sellos nos hizo como repensar los conocimientos, lo que creíamos saber sobre esos productos. La ley, además del etiquetado, regula la publicidad, promoción y patrocinio, protege los entornos escolares, implementa de manera obligatoria la declaración de azúcares en los envases. Antes los diabéticos no sabían cuántos azúcares tenían los productos, y es a partir de esta ley que empieza a ser obligatorio que declaran los azúcares. Avanza, hay un artículo que habla específicamente de compras públicas del Estado Nacional, regula las donaciones, hay un montón de cosas que en general no se saben de la ley. Y lo que le podemos decir es que de las recomendaciones que los organismos internacionales le hacen a los estados en términos de políticas públicas, nuestra ley incluye 3 de las 4 grandes regulaciones, ¿no? Los organismos internacionales dicen: hay que implementar un etiquetado frontal obligatorio, check. Hay que regular publicidad, promoción y patrocinio, check. Hay que proteger los entornos escolares, check. Que nos faltan políticas fiscales. Eso no está contemplado en la ley, no hemos podido avanzar con esa regulación. Y solo porque estamos en un contexto donde el gobierno nacional quiere derogar la ley de etiquetado, contarles que toda la evidencia científica que tenemos, antes la teníamos de otros países, ahora la tenemos de Argentina. Tenemos un montón de datos locales que dan cuenta de que los octágonos sirven, casi el 90% de la población considera que son útiles, los entiende fácilmente. Ahí tienen las fuentes, no me voy a detener porque ya estoy con poco tiempo. Los usan. Cambia la intención de compra, la gente tiene en cuenta, o sea, ¿cuál es la finalidad del etiquetado? Poder garantizar el derecho a la información y poder tomar decisiones de compra de manera informada. La gente está eligiendo diferente gracias a los sellos. No lo digo yo, lo dice la evidencia científica generada por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y por organismos internacionales.
un estudio muy interesante porque lo hace la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que dice 3 de cada 5 argentinos dejó de consumir un producto porque tenía sellos. El 65% declaró en esta encuesta, es más, el autor, el que lideró el estudio anterior, el que lideró este estudio, lo que dijo es que en realidad eran preguntas adicionales que incluyeron y que les sorprendieron a ellos mismos encontrar qué tan efectivo había sido el etiquetado frontal, porque era una encuesta de consumo general. Y lo que ellos explicaban es que a pesar de que habían caído los consumos por cuestiones económicas de las que, digamos, no es necesario aclararles, la gente aún así, casi el 80% había afirmado haber transformado su decisión de compra por los sellos. Otros estudios, por ejemplo, ¿no? Esto de que gracias al etiquetado la gente descubrió, estamos con el tiempo, que los productos no eran tan saludables como creían, ¿no? Entonces, ya para cerrar, más de 300 organizaciones salimos a apoyar la ley. En tan solo 3 días se consiguieron más de 300 firmas. Y frente a una industria alimentaria que tiene las características que tiene, la ley de etiquetado se queda chica. En realidad no necesitamos derogar esta ley, sino profundizar en este tipo de políticas públicas. Bueno, cosas que nos debemos, invitarles a que se sumen a las redes de la Cátedra de Soberanía, contarles que tenemos informes anuales que están disponibles para descargar de manera gratuita en la página web de la Red Calizas, que pueden publicar en la revista Esencia Digna de la USTAL. Y ahora sí, la frase de cierre. En tiempos de incertidumbre y desesperanza, dice Pichón Rivière, es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar la esperanza junto a otros. Así que celebro este tipo de espacio que nos invita a reflexionar sobre la salud socioambiental y a poder, a partir de eso, transformar nuestros conocimientos y nuestra praxis profesional. Así que gracias.